tal amigos? Bienvenidos a este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería en esta primera gran crisis en el conjunto rojiblanco. Varios titulares para arrancar, aunque todos los conocéis. Ahora intentaremos profundizar y añadir algún detalle extra, pero primero Vicente Moreno fue destituido el pasado martes por la noche, madrugada martes-miércoles, después de la debacle, de la vergüenza y del ridículo que hizo el equipo rojiblanco en el Pizjuán. Esa decisión se tomó el martes por la noche. Aunque no se ha hecho oficial a través de los medios del club hasta hoy a las 3 menos cuarto de la tarde, pero era una realidad. Incluso el miércoles el técnico ya se despedía y salía en su coche particular del estadio. Segundo, va a ser Alberto Lasarte el que se haga cargo del equipo este próximo domingo a las 2 de la tarde en el partido que va a dirigir, que va a enfrentar a la Almería frente al Granada Club de Fútbol. Y tercero, el nuevo inquilino del banquillo rojiblanco va a ser Carlos Carballal, salvo sorpresa. Esos son los tres grandes titulares de la semana, que como veis absorben por completo al que debería ser la principal atención para este viernes, que sería la mirada puesta en el partido que el domingo a las 2 de la tarde el conjunto rojiblanco tiene que medir ante el Granada, con muchas cosas en juego y sobre todo una especialmente: el orgullo, el amor propio y dejar atrás, olvidar con actitud la sensación vergonzosa que vivimos todos el pasado martes con ese 5-1 en el feudo sevillista con un equipo rojiblanco que fue una auténtica caricatura. De hecho, fue la clave para que el Almería tomara la decisión de destituir al preparador valenciano, aún en mitad de esta semana de 3 partidos que, como ya os contábamos, pues teníamos la sensación de que si se producía alguna novedad al respecto, iba a ser cuando concluyera esta fase, ¿no?, de 3 compromisos del conjunto rojiblanco. Pero no ha sido así, y la culpa especialmente la tiene la imagen, el desastre absoluto de equipo que vimos el pasado martes. Bueno, estáis viendo aquí a Darth Vader. En realidad esta camiseta no es random, no es elegida al azar, sino que me la he puesto hoy para ver si la fuerza está con nosotros el próximo domingo. Sí, es la tontería del día, pero bueno, a ver si nuestro querido Anakin, yo creo que no hacemos spoiler. Ya, si a estas alturas Star Wars se hace spoiler con estas cosas, estamos mal. Bueno, y después de explicadas los 4 detalles importantes de esta semana, vamos a ir uno por uno, porque hay algunas cosas que bueno, está bien recordarlas. Lo primero, de la imagen del partido del martes me vais a permitir que no diga absolutamente nada, porque ya está dicho todo. O sea, vergüenza, ¿vale? Ya está. Sentimos todos vergüenza de la imagen que ofreció el conjunto rojiblanco, de la actitud, de la falta de todo. Y bueno, pues al final el resultado y las consecuencias del resultado están perfectamente claras y no hace falta, insisto, añadir más. Lo que pasa es que a partir de ahí, desde el miércoles hasta hoy viernes, es verdad que se han ido sucediendo distintos acontecimientos, que en realidad tampoco han sido que se sucedan acontecimientos, sino la omisión de información oficial ha hecho que estemos en una situación realmente extraña. Para empezar, el miércoles por la mañana se confirmaba, además, personalmente tenía la posibilidad de confirmar a las 10 y 12 minutos de la mañana, me confirmaban el miércoles que Vicente Moreno estaba destituido como técnico del conjunto rojiblanco. Luego supe que durante la madrugada había sido una madrugada caliente, que Turki Al-Sheikh estaba muy enfadado con la clasificación, pero sobre todo con la imagen, no tanto por la tabla, que el equipo podía haber quedado derrotado en Sevilla, sino por la sensación de absoluta dejadez, ¿no?, y pasividad extrema en todos y cada uno de los protagonistas de ese compromiso. Y fue una noche bastante calentita, que terminó con esa comunicación al técnico y con la matinal del miércoles, con un entrenamiento que estaba previsto para las 10:30, con un entrenamiento que arranca casi a las 11, un poco más aproximadamente, y que en ese periodo, después de la confirmación exterior de esa destitución, vemos salir
ir a Vicente Moreno después de despedirse de la plantilla en su coche particular y se marcha. No solo se ha ido Vicente Moreno, sino que así se han ido también los otros 5 integrantes de su cuerpo técnico, los analistas, preparador físico de porteros, segundo entrenador Dani Pendín, Dani Pastor, en fin, etcétera, etcétera, todo el cuerpo técnico. Esa sesión de entrenamiento arranca cuando termina esa despedida de Vicente Moreno y comienza a puerta cerrada, evidentemente, y se realiza pues por los 2 técnicos del club que están disponibles, que son los únicos que no tienen vinculación con los cuerpos técnicos que van y que vienen, sino que son personal del club, que son Ricardo Molina como entrenador de porteros y también técnico, asistente, podríamos decir, y Víctor Fortes, el preparador físico, más todo la nómina de utilleros, de recuperadores, de fisioterapeutas, de médicos. Eso sí continúa, pero solo técnicos estaban Ricardo Molina y Víctor Fortes. Durante todo el día del miércoles suponíamos que iba a llegar la confirmación de Vicente Moreno, pero esta confirmación no llega. Nos metemos en el jueves ya sabiendo que el entrenamiento previsto para el jueves a la mañana se retrasaba al jueves a las 6 de la tarde y la interpretación que dábamos e incluso las explicaciones oficiosas que nos daban desde el entorno de la entidad era que se retrasaba para intentar que llegara a tiempo el nuevo entrenador. El caso es que el jueves por la mañana van transcurriendo las horas. A esas alturas ya del jueves todavía nos llega la comunicación oficial de la destitución del técnico en los medios oficiales y se da la curiosa circunstancia que aquí hoy en el programa, en nuestro Radio Estadio en Onda Cero, lo comentaba en broma, pero en realidad muy en serio también, ¿no? Me solidarizaba con los compañeros de UDA Radio que tanto el miércoles como el jueves han tenido que hacer sus programas a través de su emisora, a través de internet. Y tenían que hacerlo simulando una normalidad y casi camuflando el asunto del técnico porque como club pues no habían hecho ningún comunicado ni ninguna información, por tanto ellos tampoco podían hacerse eco. Y era pues, entre comillas, para el oyente desde fuera, ¿no? Era pues algo ridículo y para los propios compañeros realmente incómodo, ¿no? Esa exposición a facilitar una información, aun sabiendo que estás obviando ya no solo lo más obvio, sino lo único que interesa. Todo lo demás es añadido. Bueno, el caso es que transcurre todo el jueves, las informaciones van llegando acerca de las distintas opciones que tiene el club para incorporar nuevo entrenador. Se apuntaban distintos nombres, el primero en caerse fue Javi Gracia, y poco a poco va empezando a tomar forma Carlos Carballal. Pero no se termina de anunciar, de hecho todavía no se ha hecho, la llegada del nuevo entrenador. Lo primero, ¿por qué? Bueno, el Almería es verdad, y lo hemos comentado también en la radio, podía haber hecho algo bastante... a mí me parece por lo menos bastante natural, que simplemente emitir un comunicado el miércoles, nada más producirse la situación de destitución de su cargo, y emitir un comunicado explicando las cosas, repito, con toda normalidad. Señores, la Almería ha tomado la decisión de destituir de su cargo como primer entrenador a Vicente Moreno Peris y se inicia ahora un proceso de negociación para llegar a su finiquito, tras el cual el conjunto rojo y blanco anunciará la llegada del nuevo entrenador, gestiones para las que ya se está trabajando. Tan sencillo, si es que además se elabora solo, si es que se elabora solo. Bueno, pues el club, y me consta que el gabinete de comunicación, pues trasladó la recomendación de que debería hacerse ese comunicado, pero el club consideraba que no, que querían hacer un comunicado diciendo se destituye a Vicente Moreno y llega fulanito de tal. Todo se iba retrasando, el día de jueves no teníamos ni una información de salida ni una información de llegada, y poco a poco vamos sabiendo que se había enquistado la negociación para el finiquito, algo que en cualquier trabajo, pues hombre, el despido de un profesional pues supone una negociación, llegar a un acuerdo, y en este caso se había enquistado algo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque además reglamentariamente, y hemos echado un vistazo ya al reglamento que además sufrió algunos cambios al respecto de estas sustituciones de técnicos y luego alternativas, interinidades y este tipo de cosas que ahora os explicaré, pero hay una posibilidad reglamentaria que los clubes de primera, solo de primera y segunda división, tienen la posibilidad, que es destituir a un técnico, mantener el proceso de negociación en marcha, activo, y a los de primera y a los de segunda división se les permite fichar e inscribir a un nuevo técnico aún sin finiquitar al técnico anterior.
se considera fútbol profesional y para dar continuidad a la labor profesional, independientemente de que luego haya que asegurarlo en un periodo de tiempo pues marcado, ¿no? Es decir, la destitución de Vicente Moreno no acarreaba implícitamente el hecho de que hasta que no se cerrara el finiquito tuviera que llegar un nuevo técnico. Pero ¿qué ocurre? Sí afectaba, sí ha afectado, sí de hecho está afectando, o ha afectado, porque el finiquito del técnico Vicente Moreno suponía una mordida mayor o menor a el tope salarial. O dicho de otra manera y casi mejor explicado, el acuerdo para el finiquito de Vicente Moreno afecta a un pequeño incremento, un leve incremento o un gran incremento, depende de cómo se alcance la negociación, al tope salarial que el Almería tiene libre después de cumplimentado el mercado de verano. ¿De qué manera? Pues mira, es tan sencillo como el tope salarial está formado por todos los contratos y todos los gastos en parcela deportiva que tiene el club, y el de Vicente Moreno también entraba. Vicente Moreno desde el... O sea, lo que es toda la temporada, hasta el 30 de junio. Con un montante, vamos a poner, por ejemplo, imaginaros que Vicente Moreno cobrara 1 millón de euros, ¿vale? Es un ejemplo. Por su cuerpo técnico, todo el bloque técnico de la Almería cobraba 1 millón de euros, y es lo que la Liga contabiliza dentro de la suma y la resta del tope salarial. Bueno, pues si la Almería es capaz de alcanzar un acuerdo y en lugar de 1 millón de euros a Vicente Moreno se le paga solo 500.000 euros, indemnización incluida, se ha reducido 500.000 sobre lo que estaba previsto. Bueno, pues esos 500.000, que es el ejemplo, se añade al tope salarial, con lo cual si habría un margen de tope salarial, pues vamos a poner que de ese 1 millón de euros, la Almería, imaginaros que tiene 1 millón de euros libre para fichar en enero, que ahora tiene que aprovechar para llegar un nuevo técnico. Bueno, pues si se han ahorrado 500.000 de ese contrato del técnico anterior, pues en lugar de tener 1 millón, tiene ahora 1,5 millones, ¿vale? Creo que es fácil de entender. Se añade a ese tope que había con anterioridad. ¿Y eso es importante en qué medida? Bueno, pues es importante en la medida de que cuanta más cantidad económica tengas, bueno, pues las condiciones al técnico entrante serán diferentes. Ya no solo para convencer a fulanito, sino para poder alcanzar en teoría a menganito, a zutanito o a cualquier otro técnico. Es decir, no solo quedarte con el A, sino con B, C, poder tener más alternativas. Y eso era algo importante que el club quería tener primero para poder cerrar acuerdos y cerrar la situación. Lo que ocurre es que es cierto que todo ese timing ha ido llevándonos hasta hoy viernes. Hoy ha sido cuando por la mañana el técnico ex entrenador Vicente Moreno ya firmaba el finiquito, ya oficialmente deja de ser trabajador de la Unión Deportiva Almería, y el Almería ya sabe, yo no lo sé, voy a decir lo contrario, porque además es bastante evidente, bastante obvio. No sé cuál es el tope salarial que tiene ahora la Almería, pero ya tiene una cantidad real. Y es ahora cuando pues va a intentar, o va a cerrar, o igual ha cerrado, y faltaba solamente el detalle de Vicente Moreno. Pero en cualquier caso, a partir de ahora ya la próxima noticia que tengamos en este sentido será el nombre del nuevo entrenador. Pero ya nos hemos metido en viernes. Ayer por la tarde, y volvemos al jueves, se entrenaba a las 6 para supuestamente dar tiempo a que llegara el nuevo entrenador. Al no ser así, y aunque el miércoles no estaba previsto que Alberto Lasarte, técnico del filial, entrenara a la primera plantilla, ni excepcionalmente un entrenamiento, ni tampoco, como va a ocurrir, toda la semana hasta llegar incluso al propio partido, ayer a mediodía ya, pues cuando se va viendo que el timing va a ser imposible que haga llegar un entrenador en el día de ayer, se le comunica a Alberto Lasarte que tiene que ejercer de entrenador esa tarde y también en la mañana de hoy, viernes. Hay algunos entrenadores de su cuerpo técnico que también le están acompañando en esta fugaz aventura en el primer equipo, y tanto ayer jueves como esta mañana viernes a la 1 de la tarde ha sido la sesión de hoy, ha sido Alberto Lasarte quien ha entrenado ya al equipo. Y ya nos metemos en viernes, ya nos queda solo la sesión del sábado, con lo cual ya hay que descartar por completo que el próximo domingo no se siente otro entrenador que no sea Alberto Lasarte. Es más, porque además hay que hacer un trámite a nivel de las fichas, porque otra de las... Bueno, y porque hay una rueda de prensa previa al partido que se ha convocado mañana a las 11:30 de la mañana, que obligatoriamente tiene que realizarse, y por tanto hoy el Almería tenía que dejar zanjado ya el nombre de la persona que se iba a sentar el domingo en el banquillo. Hoy se ha convocado rueda para mañana a Alberto Lasarte. Hoy Alberto Lasarte, ya el club ha diligenciado su inscripción, su ficha como entrenador del primer equipo, y es aquí donde hay que matizar algo. Durante el mediodía hoy en nuestro programa comentábamos que existía la posibilidad de que pudiera entrenar tanto al primer equipo como luego a las
6 de la tarde, entrenar con el Juventud de Torremolinos. Esa información no era del todo correcta, de hecho no es correcta, porque ha habido recientemente, no sé si hace 2 o 3 años, una modificación del reglamento que consultábamos con el club, e incluso esta misma tarde hemos estado en contacto con la delegación almeriense de la Federación Andaluza de Fútbol para confirmar si ese asunto estaba así, si podía Alberto Lasarte entrenar al primer equipo en esos 15 días, 2 semanas que hay de interinidad, y en el caso particular del domingo a las 6 cruzar el anexo y dirigir al equipo filial. Bueno, eso no es posible, ha cambiado el reglamento y ahora hay dos opciones. Un equipo que cese a su técnico tiene dos opciones. Una, fichar un nuevo entrenador e inscribirlo en la liga y tener ya resuelto ese asunto, o no presentar entrenador. Tiene 2 partidos que lo puede hacer y podría darse la circunstancia. Como veis, no os digo nada del trasiego de técnicos, de interinidad y este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque el Almería, el nuevo reglamento, le obliga a, si no presenta entrenador, no presenta, pero si presenta técnico, tiene que tener ficha del primer equipo. Con lo cual, esta tarde, Alberto Lasarte ha sido dado de baja como entrenador del filial y esta misma tarde se ha diligenciado, se ha inscrito su ficha como entrenador del primer equipo. Así que hoy Alberto Lasarte es primer entrenador de la Unión Deportiva Almería. Y en el filial, pues ahora no os puedo decir quién es el que queda en esa figura, porque como han subido asistentes, no sé cuál ha sido el que se va a elegir para que ejerza como primer entrenador el próximo domingo del filial. Y entonces ahora diréis, bueno, ¿pero la Almería va a fichar un entrenador? Sí, va a fichar un entrenador. Ya os digo que supuestamente debe ser Carlos Carballal. Pero, ¿qué ocurre? Pues que esta nueva normativa, que antes lo impedía, ahora sí permite. ¿El qué? Pues que en situaciones como esta, el entrenador del primer equipo pueda ser dado de baja del filial, pasa a la primera plantilla, hace su función, al día siguiente, o sea, el lunes, Alberto Lasarte será dado de baja como primer técnico de la Unión Deportiva Almería y volverá a ser dado de alta como primer técnico de la Almería B. ¿Vale? Esto es verdad que parece como excesivo, ¿no? Y como innecesario, ¿no? Pero la normativa cambió y ahora sí es de obligado cumplimiento el hecho de que si hay un entrenador tenga que tener ficha del primer equipo. Y si es de las bases, pues no pasa nada. Baja, alta y al día siguiente alta, baja. Es más farragoso administrativamente, pero es así. Lo cual ya cierra por completo, al menos el capítulo de que de aquí al domingo haya alguna variación y Alberto Lasarte será el entrenador. Esto ahora pues nos deja la incógnita de saber, mañana en la rueda de prensa pues igual hay alguna explicación que pueda dar más, o por el contrario es bastante más prudente, pero pues eso, incógnita de cuál va a ser el planteamiento que haga el técnico en el partido, si es pues más o menos valiente, si es más o menos prudente, si es más o menos conservador. Y por otro lado también el capítulo de futbolistas con los que se cuente para este compromiso. Si habrá muchas novedades, si habrá pocas novedades, si no habrá ninguna novedad y será muy continuista. Aquí es verdad que se añade otro capítulo, que es el de las ausencias o las bajas, ¿no? La semana pasada no estuvieron convocados Nimar Pubil, que sigue con unas molestias musculares. 3 semanas de molestias musculares eso se traduce rotura, no molestia, se llama rotura, pero esa palabra rotura no la hemos leído todavía ni escuchado de ninguna fuente oficial. Así que estamos en el capítulo de especulación, ¿no? Y luego Luca Robertone, que también sufría molestias musculares, no estuvo en Sevilla convocado, veremos si está disponible para este próximo domingo, porque si no está Lucas Robertone, pues es muy probable que esas molestias también se llamen rotura, y en función del grado o de la magnitud o del tamaño de esa rotura serán más o menos semanas, pero eso no lo hemos sabido, ni creo que tampoco lo vayamos a saber bueno, no sé, en un futuro próximo. Pero bueno, esas son las cosas que en este caso, bueno, importan relativamente menos porque al final Alberto Lasarte no tiene tampoco ninguna responsabilidad en este capítulo. Y luego la semana, pues bueno, ya ha tenido otro punto para que nos desenfocáramos todos y no quedarnos con lo que realmente era importante, que era el partido del próximo domingo. Y es que Arnau Puigmal ayer por la mañana, mediodía,
era detenido y conducido al Palacio de Justicia por un asunto vinculado a un problema de tráfico. El asunto es que fue bueno, tuvo un control de tráfico en el que tuvo que presentar la documentación y portaba el carné de conducir que tenía, que era de Inglaterra, puesto que él, ya sabéis que venía de Manchester y fue allí donde se sacó el carné de conducir. Y ese carné, después del Brexit, pues ya no era válido en España, no era europeo y por tanto no era válido. Esa situación pues le condujo al levantamiento de una diligencia policial, a un atestado y por cuestiones de domicilio y de direcciones, pues no había localizado, no es tampoco muy difícil, pero bueno, al final la parte judicial ya sabéis lo que es, un nombre y una dirección de lo que pone en el papel, por mucho que tú conozcas a fulanito de tal, a Arnau Puigmal, sabes que está en Almería e incluso lo sigues y tiene su camiseta, pero si en el registro de la policía aparece dirección que vive en Rubí o en yo qué sé, o en Castelldefels, pues allí es donde diriges las notificaciones. Y así se produjo esa detención o esa retención o ese traslado. Bueno, la cosa luego quedó aclarada, un comunicado del club por la tarde, ayer por la tarde, dejaba claro que se refería pues a eso, ¿no? A un asunto que derivaba de ese desconocimiento en su día del jugador del carnet de conducir, que ya lo había subsanado, ya tiene carnet español, y fue puesto en libertad inmediatamente, lo que ahora ya no sabemos, ya pues conoceremos si se trata solo de una sanción administrativa o si tiene alguna índole penal, porque en realidad conducir, que esta es otra cuestión, lo que pasa es que es verdad que me dicen que la policía cometió el error en el momento de no levantar el atestado, lo que sea en ese momento, como delito, porque conducir con un permiso de conducir que no es válido es exactamente igual a todos los efectos que conducir sin carnet. Y conducir sin carnet o con un carnet no válido, pues es un delito, ¿no? De tráfico, pero no lo consideraron en ese momento como tal y lo dejaron pasar, con lo cual ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Además han pasado 2 años, esto es de 2021. Bueno, el caso es que esto también nos ha sacado de foco y nos ha hecho que nos olvidemos de lo realmente importante, que es el choque de este próximo domingo. Ahora todo es muy relativo, porque claro, el Almería tiene que ganar el choque, pero es que lo tiene que hacer más por la responsabilidad de los jugadores que por lo que pueda imbuir o trasladar o conducir Alberto Lasarte, que sí, que algún detalle tendrá, sobre todo, lo primero, más claro a la hora de plantear la alineación y de dar las 4 claves, pero es evidente que en 2 días y en esa situación de interinidad y sin saber si iba o no a estar el domingo, pues no se puede hacer demasiadas cosas, aunque algo sí. Vamos a ver si hay continuidad. Es verdad que estáis pidiendo, bueno, que Fernando ahora vuelva al equipo y todo este tipo de cosas. Yo no sé, yo sí creo que va a haber algún pequeño retoque, ¿no? No creo que haya una gran revolución, pero sí que en el asunto de la portería me parece que sería recomendable no tocar nada porque es un puesto muy delicado. Creo que se están pasando facturas a Luis Maximiano que no le corresponden a él. Hay algunas que sí, pero no todas. Pero bueno, lo importante es que el equipo sea capaz el domingo de conseguir esa victoria porque no quiero pensar llegar a la jornada 8 con 2 puntos antes de viajar a Bilbao, con un técnico nuevo y con luego un parón de selecciones que nos puede dejar tiritando. La victoria el próximo domingo además supondría no solo dejar el farolillo rojo, sino que además con Las Palmas Celta que hay este fin de semana, pues recortar distancias hacia la línea que marca la permanencia. Así que el choque es infinitamente importante porque es posiblemente de todos los 7 partidos disputados, con este será 8, el primer rival que se puede denominar como teóricamente asequible dentro del perfil de equipos que acaban de aterrizar, que acaban de llegar a la primera división. Y solo por eso, porque luego de rendimiento igual hay algún matiz, aunque tampoco está muy fino el equipo granadino, pero bueno, solo por eso el choque sí torna pues en una obligación mucho mayor. Por tanto, es importantísima la presencia de espectadores. Hoy, esta tarde, miraba el mapa de entradas que todavía quedan libres y hay más espacio que en ocasiones anteriores, que en partidos anteriores. Yo espero que de aquí al domingo los abonados evidentemente que estén y luego pues el resto de gente que venga que vaya de Almería pues cuanta más mejor, porque va a haber un notable desplazamiento de seguidores granadinos. La zona visitante estará absolutamente poblada y luego habrá otros sectores en las distintas zonas de
grada, que también seguro tendrán aficionados del Granada Club de Fútbol. Y bueno, pues eso es todo lo que teníamos que repasar en el día de hoy. Es, insisto, creo que lo decía al principio, la primera gran crisis. No es la primera vez que la Almería destituye un técnico y tiene que estar en este proceso de casting, pero sí es la primera gran crisis porque los anteriores estaban vinculados a una situación clasificatoria en la parte alta de segunda división, buscando un primer puesto o una zona de ascenso directo o no salir de playoff. Y ahora estamos hablando de estar colista de la categoría y además en primera en un año que con una inversión y con un objetivo bastante más sólido estamos viendo que hace aguas y que tiene que recomponerse lo antes posible. Por cierto, no lo comentaba antes, pero a raíz de la situación y del enfado monumental de Turki y de la situación del equipo, el propietario trasladó al club su deseo barra orden de que se detengan todos los proyectos, iniciativas, asuntos que tenga la Almería pendiente, más allá de la recuperación del orden deportivo y de la clasificación y mejorar solamente en la parcela del primer equipo. Esto significa pues que el resto de proyectos, y sobre todo hay dos que os llaman mucho la atención, el tema de la ciudad deportiva, el tema de las obras, eso no tiene ahora ninguna repercusión. La puede tener llegado el caso, pero a día de hoy no tiene ninguna. Las obras de la remodelación del estadio, porque serán, y esperemos que sean, en el mes de mayo-junio, cuando acabe la liga. Así que ahora no hay nada especialmente que realizar. Y el caso de la ciudad deportiva, pues hasta enero se supone que no iba a empezar a haber obras por el tema de permisos y todo este tema. Y como los permisos no es una cuestión del club, sino que es una cuestión administrativa de las instituciones, en este caso del ayuntamiento, pues eso sí sigue su curso. Ahora, cuando ya tenga el permiso, se lo den a la Almería. Si Turki todavía no ha dicho, venga para adelante, y sea al contrario, estaros quietos y parad todo, pues entonces sí, igual en lugar de las obras empezar en enero, empiezan en febrero, empiezan en marzo, o no empiezan. También aquí digo algo que probablemente pues no queráis oír, yo tampoco querría decirlo, pero me parece bastante coherente. La ciudad deportiva sí tiene que construirse porque es necesario para el día a día, pero también es verdad que en el peor de los casos, voy a decir eufemismos, ¿no? Porque no quiero ser gafe, en el peor de los casos de final de temporada parece bastante innecesaria hacer una segunda fase de la obra con el trastorno que supone el desarrollo y a nivel luego de la competición los primeros semanas o meses, cosa que sí se hará evidentemente y de forma clara y contundente y rotunda si el equipo se mantiene en la categoría. Así que, bueno, pues de tiempo al tiempo ahora mismo no tiene demasiada repercusión. Bueno, señores, que el próximo domingo a la 1:30 estamos en Radio Estadio desde el Power Horse contando lo que ocurra en ese Almería-Granada y que el próximo lunes, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, os acompañamos en Onda Cero, en la aplicación y en la web para contaros toda la actualidad del conjunto rojo y blanco. Cuidaros mucho, sed felices. Adiós.